Bueno, el tema de la clase es el texto académico. Vamos a ver en este caso la trama expositiva, porque además de la trama expositiva, la trama que predomina en los textos académicos es la trama argumentativa. Bueno, vamos a recordar algunos conceptos claves. ¿Qué es un texto? Un texto es una unidad semántica porque siempre transmite una idea, un significado. Además es una unidad comunicativa porque siempre tiene el propósito de comunicar algo. Y además es una unidad verbal porque está hecha con palabras. Bueno, ¿qué clases hay? Cuando hablamos de clases textuales, hablamos de textos concretos, ¿sí? Esos que circulan socialmente y tienen existencia física, por así decirlo. Ahí yo puse algunos como ejemplo, como el cuento, la noticia, y podemos seguir nombrando monografías, ensayos, resúmenes. Si vamos al campo de la literatura podemos seguir enumerando cuentos, fábulas, leyendas. Bueno, y después del ámbito periodístico, el reportaje, la entrevista, en fin. Todos esos textos que circulan socialmente son las clases textuales. Ahora, ¿qué son los tipos o tramas textuales? En este caso, son esquemas o estructuras y son abstractos. Uno recurre a ellos cuando tiene que elaborar cierto tipo textual, entonces recurre a una manera de organizar la información dentro del texto, ¿sí? Si yo quiero contar algo, puedo utilizar una trama narrativa, por ejemplo, ¿está? Si yo quiero explicar algo, utilizo la expositiva. Si yo quiero llevar a cabo una conversación o un diálogo, la conversacional. Si yo quiero describir, la descriptiva. Y si yo quiero dar instrucciones, la instruccional. ¿Cuáles son las funciones textuales? Cuando hablamos de funciones textuales, hacemos referencia a las intenciones de los textos. Esto ya lo vieron en el secundario. Las intenciones pueden ser emotiva, expresiva, es decir, expresar una emoción, sentimientos. Después tenemos la informativa referencial, que es informar acerca de un tema, estética o literaria, que es brindar placer estético a través del lenguaje, que es en el caso de la literatura. Y la apelativa persuasiva, que intenta persuadir o convencer al receptor. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de los textos académicos? En primer lugar, bueno, los textos académicos, ¿por qué son académicos? Porque los utilizamos en el ámbito académico, en nuestro caso en el ámbito de la institución a la que vamos a estudiar, que es el instituto. Bueno, se utiliza un lenguaje reglamentado, formal, y se evita el uso vulgar, cumple un propósito académico específico. Es decir, ustedes van a ver que los textos que ustedes van a presentar en el ámbito académico se rigen por normas APA, por ejemplo. Son formales, es decir, utilizan términos y expresiones del registro formal. Se evita el uso vulgar, ¿sí? Tienen que ser precisos, concisos. ¿Y por qué cumplen un propósito académico específico? Porque de acuerdo a la intención o el propósito o el objetivo de cada materia, va a depender el propósito de los textos. Entre las funciones
encontramos la informativa. ¿Vieron que yo recién les decía las funciones de los textos? Bueno, la informativa es la que siempre va a predominar y se apunta a la transmisión de conocimiento. Predomina por lo general la trama expositiva y la trama argumentativa. Ahora la vamos a ver en profundidad la trama expositiva, más adelante veremos la argumentativa. Otro es el estilo académico, demanda objetividad, especificidad, claridad, intertextualidad. O sea, ¿qué es la intertextualidad? Poder relacionar mi texto con otros, poder citar a otros. Por eso hace referencia a la mención constante de otras voces en el marco del desarrollo discursivo propio, de otras autoridades, de fuentes teóricas, de producciones científicas, conocido con el nombre de citación. Bien, en el ámbito académico, a diferencia del léxico coloquial, ¿sí?, cotidiano, ese que utilizamos todos los días, que tolera mayor imprecisión y amplitud semántica, o sea, amplitud de significados, yo puedo expresar algo y quizá en un país o en una determinada región signifique una cosa. O sea, por eso es la amplitud semántica, la amplitud de significados. Se exige un alto rigor en la expresión y la terminología específica. Acá tienen que tener en cuenta que tenemos que dejar de lado el lenguaje común y poner énfasis en la terminología específica de cada materia. Bien, ejemplos de textos académicos. Tenemos los artículos académicos, que son los que ustedes van a leer en las fotocopias o en los libros que les dan los profesores. Los ensayos, que seguramente en filosofía lo van a escribir, es un texto argumentativo, y también les van a hacer leer ensayos. Monografías, ¿sí?, que es la búsqueda de información también acerca de un tema. Los resúmenes, los exámenes escritos, informes, ponencias, tesis. Bueno, vieron que hay algunos que a ustedes les sirven para estudiar, como por ejemplo un artículo académico, ¿sí? Y hay otros que ustedes tienen que hacer como técnica de estudio o para poder estudiar, como por ejemplo un resumen, ¿está? Y las exposiciones orales que, la van a escuchar de sus profesores y también la van a tener que dar ustedes. Bien, el texto académico con trama expositiva, que es el que nos está interesando en esta clase. Bueno, hay diferentes maneras de organizar la información internamente en un texto de trama expositiva. Como todos los textos, tiene una introducción donde se presenta el tema, los objetivos. Después tenemos el desarrollo, que ahí es donde yo voy a desarrollar propiamente dicho el tema y voy a organizar la información según la estructura que tenga mi texto expositivo, ¿sí? Y en la conclusión, voy a hacer una síntesis de lo expuesto. Entonces, en el desarrollo yo puedo organizar la información de manera, como dice ahí, secuencial o cronológica, esto es, siguiendo más o menos un orden en el tiempo de qué fue aconteciendo, en qué época, en qué año, ¿sí? Después tenemos la descriptiva. En este caso se presenta un hecho, un objeto y se brindan características. Problema-solución, como la misma palabra lo dice, se expresa un problema, una inquietud, un obstáculo y se presentan una o más soluciones para el mismo. Causa y efecto, hay una causa
que genera a su vez y que produce varios efectos. Y el comparativo, ¿sí? Se presentan dos o más objetos, dos o más hechos, se los compara y se extraen diferencias y similitudes. Ahora, lo que yo quiero que vean a continuación es el organizador gráfico que tiene cada una de estas tramas expositivas. Tenemos causa y efecto, fíjense. Tenemos en el medio el hecho, ¿sí? Que tiene diferentes causas. Puede ser un hecho o puede ser un fenómeno, o algún objeto, lo que sea. Entonces, tiene diferentes causas y a su vez diferentes consecuencias. De esta manera ustedes van a poder organizar las ideas no solo para poder estudiar, sino para poder escribir textos expositivos. Y a su vez les va a servir al momento de escribir un resumen. Organizan de esa manera las ideas, ponen el hecho, las causas, las consecuencias y después lo transcriben en un texto. Y es mucho más sencillo. Cuando uno identifica la trama textual, se simplifica todo el trabajo. Por otro lado tenemos el organizador gráfico del problema y solución. Fíjense, está el problema y se presentan las diferentes soluciones. El organizador gráfico descriptivo, ¿sí? Está el objeto y se mencionan diferentes características a su alrededor, sencillo. Y el organizador gráfico comparativo, fíjense cómo compara. Objeto 1, pongo los rasgos diferenciales, en el medio los rasgos comunes y del otro lado los rasgos diferenciales del objeto 2. Por último, organizador gráfico secuencial o cronológico. Fíjense cómo voy ordenando los hechos, los fenómenos o las ideas de acuerdo al orden en que fueron apareciendo. Bien, y eso es todo.